de la clase un resumen que ustedes tienen que tener en su cuaderno, pero con explicaciones. Básicamente, anoté una serie de ecuaciones, ya algunas que ya han ocupado, otras que no la han ocupado tan directamente. Repito, esto para un ejercicio clásico donde voy y doy datos de todo no tiene ningún sentido físico si no entiendo el concepto, ¿ok? Pero acá hay un par de términos que son importantes entender. De partida, que el volt es joule por coulomb a la menos 1, o joule partido por coulomb, eso no lo olviden. Ya, repito, en el cuadernillo de la IB están todas estas cosas, pero tengo que poder recordarlas dónde están. Pero esto lo van a ocupar harto en cuarto medio, que es una unidad de medida que no es del sistema internacional, se ocupa mucho, yo la tengo que transformar siempre, ¿ya? ¿Qué es el electron volt? ¿Qué es lo que es un electron volt? La energía necesaria para mover un electrón, ¿ok? Por lo tanto, en joule, por lo tanto es 1,6 por 10 a la menos 19, que es obviamente el valor de la carga eléctrica, en joules. O sea, cuando a ustedes aparezca un dato como, no sé, 5000 eV, me están hablando de energía, electron volt, medida en ese valor. La tienen que multiplicar por el valor de la carga eléctrica y les va a dar el resultado en joule, ¿ok? Repito que en esta parte de la materia en el libro quizás no se va a ocupar tanto el electron volt, pero en cuarto medio, cuando vemos el efecto fotoeléctrico y varias cosas más, se ocupa mucho el concepto del electron volt, ¿ya? Acá tienen de una forma muy sutil las igualdades de las ecuaciones que les pido que las deduzcan y la ecuación de capacitores G, ¿ok? Ahora, vamos a dibujar, pequeño, algunos símbolos que necesito que ustedes siempre sepan qué significa, y de ahí explico lo que es una conexión en serie y una conexión en paralelo. Ya, dijimos delante de la presentación que cuando yo tengo dos placas paralelas iguales, estoy hablando de un capacitor. Cuando yo veo un palito grande, un palito chico, estoy hablando de una fuente de poder, batería, etc. Y sabemos que esta es la negativa y esta es la positiva. Por ahora la voy a marcar, pero repito que no necesariamente uno dibuja el símbolo positivo y negativo cada vez que dibuja la batería. Cuando yo tengo un switch o un interruptor, se suele dibujar, hay varias maneras, pero se suele dibujar así. Eso no quiere decir, se afinó, acá, esto no quiere decir que el interruptor esté siempre abierto, ¿ya? Porque obviamente un interruptor cerrado podría considerarse que este símbolo. Normalmente yo no tengo en una prueba animaciones del interruptor para verlo cerrado o abierto. Lo que van a tener es este símbolo y en el enunciado va a decir cuando se cierra el interruptor y por lo tanto usted va a asumir que en esa parte el interruptor está cerrado. Una cosa media tonta, pero voy a hacer así, ¿ya? O simplemente aparece una S, ¿ok? Entonces se entiende que es un interruptor. Una resistencia en general se designa de esa manera. Ahora, cuando yo tengo conectado, y pónganme harta atención en esto, tanto la resistencia o el capacitor en un circuito equivalente, ¿ya? Yo puedo identificar dónde está, real o convencional, el border positivo o el border negativo del capacitor o de la resistencia. Cuando yo los veo así, no puedo identificarlo, porque necesito que esté conectado a una batería para saber dónde está el positivo y el negativo. Por lo tanto, si viniese una pregunta de forma genérica, sin ninguna conexión más, uno tendría que poner un símbolo positivo o negativo para indicar, ¿cierto?, que esto se va a considerar, y pongan harta atención, el punto de potencial alto y el punto de potencial bajo. No creo que lo puedan memorizar, ¿ya? Cuando yo veo esto, acá estoy hablando del punto de potencial alto y acá el punto de potencial bajo, ¿ok? ¿Qué más? Esto podría ser una ampolleta que a la larga es una resistencia,
¿ok? Por lo tanto, en los circuitos básicos uno no pone más símbolos que o resistencia o capacitores. ¿Qué otro símbolo más me puede faltar? Sí, si yo veo esto o veo esto, estaríamos hablando de que está conectado un amperímetro que me va a medir corriente eléctrica, me va a medir los amperes. Y si tengo esto, tengo un voltímetro que me va a medir diferencias de potencial. Ahora, aun cuando no hemos visto lo que es la ley de Ohm y todo, hay un punto importante acá. La corriente eléctrica, lo voy a escribir con... La corriente eléctrica, que no la vamos a ocupar necesariamente al tiro, por definición, ¿ya?, es la cantidad de carga que pasa en un determinado intervalo de tiempo. O sea, es como contar cuántos electroncitos pasan por una sección transversal, por un conductor, en un determinado intervalo de tiempo. ¿Ya? Esto se mide en Coulomb, esto se mide en segundo. Coulomb partido por segundo es lo que nosotros vamos a considerar un ampere. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero calcular lo que está pasando por un conductor, debo conectar, después lo voy a entender mejor, el amperímetro en serie. O sea, es como poner un cortacircuito, no sé cómo explicarlo. Pero yo tengo el conductor y quiero saber cuánta corriente está pasando por acá. Separo el conductor, meto el amperímetro. ¿Ya? En cambio, cuando yo quiero calcular voltaje, que voltaje, tensión, diferencia potencial, en el fondo es lo mismo, lo que, como es diferencia de potencial, me hace la diferencia entre dos puntos, ¿cierto? Y yo adelante dije que esto era el punto de mayor potencial y el punto de menor potencial. Por lo tanto, para poder medir la diferencia de potencial, debo conectar en paralelo. Esto se conecta en paralelo y esto se conecta en serie. Repito que cuando veamos la idea es más fácil identificarlo. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que es, concepto general, un circuito? ¿Alguien responda algo inteligente, por favor? Los que corren en el cross, ¿qué es lo que es un circuito? Un recorrido. De energía. Puede ser de energía. ¿Ya? Preferentemente cuando es de energía, para lo que nosotros queremos un circuito cerrado, pues si está abierto es un cortocircuito. ¿Ya? O sea, es un recorrido. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a considerar, ya sea con resistencia, capacitores o con resistencia, vamos a hablar primero con capacitores, ¿ya?, que esto es un circuito equivalente. A esto vamos a querer llegar casi siempre. Y el caso es por si la mosca, ¿ya? Donde esto es un capacitor y esto es un voltaje, o sea, una diferencia potencial. Acá me está llegando la energía, ¿ok? Dijimos que si yo dibujo la corriente eléctrica convencional, dibujaría que la corriente eléctrica va así, aunque sabemos que va para el otro lado, ¿ok? Se puede dibujar sobre el conductor o se puede dibujar dentro, o sea que me digan la corriente va para allá, ¿ok? Esto es lo que nosotros queremos llegar, a que esto supuestamente es lo que podríamos considerar un capacitor equivalente. Ahora, voy a borrarlo de acá y les voy a dibujar lo que es una conexión en serie. En serie es que la energía o la corriente tenga un solo camino para trasladarse, para recorrer. Donde esto podría ser C1, C2, C3, Cn. O sea, si esto yo lo cierro como un circuito, o sea, le pongo una batería, ¿cierto? Yo puedo identificar que si la corriente eléctrica la dibujo para acá, ¿ya?, tiene un solo camino para recorrer. Es como ir pasando por varios peajes, ¿ok? No olviden esa analogía media rara. ¿Alguna duda con eso? Bien. Cuando yo tengo una conexión en paralelo, ya me quedó raro. Cuando yo tengo más de un camino
para que la corriente eléctrica elija por dónde transitar. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Y el voltaje, que me entrega la fuente de poder. ¿Ok? Si yo dibujo la corriente eléctrica, denominada de forma genérica I, dijimos que si yo la dibujo para allá, aunque sea para el otro lado, I acá es I, todo el rato. ¿Ok? En cambio acá, si yo dibujo la I, y no se va a ver muy bien, por favor después vean los dibujos de su libro, cuando llego acá, ¿qué pasa? Se separan dos. Se separan dos. Dos iguales, dos distintas. Igual. Yo diría que distinta. Igual. A ese igual a ese. Depende. Ya. Si yo voy por una carretera de un cierto ancho, esto es una analogía muy estúpida que yo hago, pero de repente funciona para entender. Carlos, pon atención. Si yo voy por una carretera, varios autos, o sea, pensamos los autitos son los electrones, ¿ya? Varios autos, y encuentro dos caminos exactamente iguales, la lógica dice que empiezan unos para allá, uno para acá. Si es que llegan al mismo destino. Aleatoriamente van para dos lados. Si yo veo un camino que es muy grande y uno más pequeño, suelen ir más por el grande que por el pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, la división entre las IES que lleguen a este punto va a depender del valor de los dispositivos que estén conectados. ¿Ok? Si son todos iguales, las divisiones van a ir siendo iguales, porque hay una proporción matemática lógica. ¿Ok? Ahora, cuando yo llego a este punto se llama nodo, nudo, como quieran llamarlo, pero en general en los circuitos eléctricos lo llamamos nodo. Entonces, cuando llego acá, si este se llama I1, se va a separar en un I2, I3. ¿Ok? No vamos a trabajar mucho esto ahora al tiro, pero después con las leyes de Kirchhoff sí. Cuando el I2 llega acá, se va a volver a separar en un I4, I5, ¿cierto? Cuando el I4 llegue acá, con el I5 llegue acá, se van a juntar, van a corresponder ser El hito. el I2 que iba por acá. Y cuando venga el I3 con el I2, se van a juntar y va a tener que ser Toda la carga. el I1. O sea, en el mundo ideal de la física, nada se pierde ni se destruye. Sabemos que algo se va a perder en el camino, ¿ya? Pero lo que se va separando, después al volver a juntarlo, si se supone que I1 es igual a I2 y I3, cuando se vuelven a juntar, se vuelven a convertir en I1. ¿Se entiende? Ya. Pero en el fondo, esto no lo necesitamos al tiro. Lo que sí necesitamos al tiro es entender que esto es una conexión en serie y esto es una conexión en paralelo. ¿Cuándo yo tendría una conexión mixta? Me va a quedar horrible, pero la vamos a tratar de hacer. Ustedes después la ven con el libro. Vamos a poner una conexión mixta simple. Corriente eléctrica. Bien. Llega a un nodo. Se separa. Se vuelve a juntar. Vuelve a pasar la misma corriente que pasaba por acá. Si yo hago una reducción, que les voy a enseñar ahora cómo se hace, de estos dos capacitores, voy a obtener un primer capacitor equivalente. ¿Sí? Y ese resultado está en serie con este. Entonces, tengo que saber la técnica de cómo se reduce de este circuito a un circuito eléctrico equivalente clásico, que sería un capacitor, una fuente de poder. Como de acá llego exactamente a lo mismo, ¿ya? ¿Cómo puedo reducir de esto a esto? Y por ende, ¿cómo puedo reducir esto a un capacitor, a un circuito equivalente? ¿Ok? Entonces, va a existir una técnica para esto, una técnica para esto, y cuando yo llego a esto es como un juego pista. No me puedo pasar por encima de un nodo. Esa es como una manera que yo tengo de explicar, no es la más docta, pero
Si yo voy acá y veo conexión en paralelo, hago la reducción primera en paralelo, saco un resultado, ese resultado está en serie con esto. ¿Ya? Si, por ejemplo, tuviese acá, y que van a ver en algunos, sí, viene con esa cara de espanto, esto sigue siendo sencillo. En algún ejercicio del libro, esto es difícil, pero esto es como hacer un plano de arquitecto, ¿ya? Y tengo que ir viendo que no estoy pasando por encima de los nodos. Entonces, hago la reducción de esto. Esto está en serie con eso. El resultado está en paralelo con eso. Porque aquí hay un nodo. ¿Ya? Entonces son varios pasos para poder llegar a esto. Y el objetivo, supuestamente matemático, que vamos a tener casi siempre, es llegar a esto. Después de que uno llega a esto, con los dibujitos y con los datos, me tengo que devolver a esto. Me explico. ¿Qué posiblemente voy a querer encontrar con la ecuación más simple de capacitores? La carga eléctrica almacenada de cada uno de los capacitores, o la capacidad de cada uno de los capacitores, o la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores. 3 términos básicos. Este es el que más van a ocupar para esto. O sea, si a mí me dicen que aquí hay 200 volts, y este es C1, C2, C3, ya, me podrían dar los datos. No sé, invento cualquier tontera. 100 microfarads, 200 microfarads, 800 microfarads. No es llegar y aplicar la ecuación con el 100 inicial para saber cuánta carga tiene cada capacitor. Voy a tener que llegar a esto primero, sacar un C equivalente con el B equivalente que me están dando, y ya, pon atención porque te voy a perder. De aquí voy a sacar el Q equivalente, y con el Q equivalente, en función de a dónde viene, voy a saber cuánto tiene cada cosa. ¿Me explico? Y pongan atención porque se van a perder. Si esto es B, C, 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 y yo quiero saber el Q, Q, Q de cada uno, ya, con una técnica voy a llegar a esto, ¿ok? Voy a saber el C equivalente y el voltaje. ¿Qué es lo que voy a obtener acá? Un Q equivalente. O sea, la carga total almacenada en este capacitor, si lo queremos llamar imaginario, que equivale a la misma cantidad de cargas que almacenan estos capacitores que están en serie. No hay que olvidar la frase, ¿ya? Entonces, como yo encontré cuánto vale el Q, ¿ya? Y ahora me pongo a pensar respecto a la corriente que tiene un solo camino, yo podría decir que todos los capacitores tienen la misma cantidad de carga eléctrica almacenada porque la corriente tiene solamente un mismo camino. Pero si yo quisiese calcular el voltaje de cada una, es distinto. Ya. Ahora, si lo quiero hacer de forma práctica, agarro un voltímetro y conecto aquí, me da un valor, conecto acá, me da un valor, conecto acá, me da un valor. Pero ustedes lo van a hacer analíticamente. De la misma manera, si yo estoy acá, sé que a todos los capacitores en paralelo le llega el mismo voltaje o diferencia potencial, ¿ya? Tiene cada uno un C. Tengo que llegar a un C, a un Q y a un B equivalente para saber que tienen el mismo B y con ese dato del B y del C calcular el Q. Difícil cuando llegue a esto, pero esto es lo que vamos a tener que hacer. O sea, saco el total, llego a eso, después me empiezo a devolver como un juego de pista para atrás y digo, bueno, si el Q que se almacenaba en total es tanto, lo que está en serie tiene lo mismo, pero después lo que está en serie, que se divide en algo que está en paralelo, se mantiene el voltaje pero no el Q, o viceversa, según lo que corresponde. ¿Se entiende? Se va a entender solamente si resuelve, ¿ya? Entonces, según la regla de los capacitores y dada esta ecuación, que esperaría que la entiendan del libro, el C equivalente en serie, me equivoqué, ahí sí. Vamos a pasar con este que es más fácil. El C
equivalente en paralelo es la suma directa de todos los C. ¿Ya? O sea, C1, C2, C3. Simple. ¿Ok? Tengo que vale 100, 200, 300, sumo 100 más 200 más 300 y me da el C equivalente. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? Viene de acá. Ojo. ¿Ya? En cambio acá, matemáticamente, dado que acá hay una división, el C equivalente se calcula como C partido por C1, perdón, 1 partido por C1, más 1 partido por C2, más 1 partido por Cn. O sea, la cantidad de capacitores que estén en serie se suman con el inverso. Y ya no la puedes cortar. Se suman con el inverso. ¿Ya? Pero a mí no me están preguntando por 1 partido por C. Me están preguntando por C equivalente. Entonces, después de que yo saco el numerito, no se le olvide invertirlo. Y acá lo calculo de esta manera. Entonces, en el mixto que teníamos, ¿qué es lo que habría que hacer? Aplicar la técnica esta cuando veo paralelo. El resultado, aplico la técnica de esto cuando se conecta en serie, y así sucesivamente, con los N dispositivos que podría tener en una conexión mixta. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por qué me miran con esa cara? Ya, un ejercicio. Señor Fuente, ¿me borra la pizarra? Miss, y ese que está como cruzado así entre medio del... como en el circuito, ese sería serie o paralelo, y cómo se calcularía. Eso es lo que vamos a practicar ahora. Pero tienes que ir por partes. O sea, lo que encuentro que está en paralelo lo resuelvo primero para lograr dejar un circuito de puras cosas en serie. Eso después lo resuelvo y dejo un equivalente. Sí, pero eso sería el que está cruzado así. Sí, todo. ¿Sería serie, paralelo? No, pues eso es mixto. Pero ¿cómo lo dejaríamos? ¿Cómo se sumaría? De forma mixta, entiendo lo que me estoy preguntando. Ya vamos a ver. Ya, a ver. No vamos a hacer un circuito solo en serie o solo en paralelo porque ya se entendió cómo se calcula. O sea, es sumar, o con el inverso o con el en serie. Callarme. Voy a sacar, si encuentro un circuito en... No encuentro. ¿No tienen uno en el libro ustedes que esté mezclado? Que tenga datos. Si me lo pasan porque no tengo ningún libro a mano acá. No, este tiene resultado. Obviamente nunca me va a quedar el dibujo muy bonito. Aquí lo importante es que se entienda la secuencia. Piensen que en una prueba real la cantidad de pasos que hay que hacer va a depender de que sean ordenados, ¿ya? En la pizarra no solamente que yo sea desordenada, sino que me cuesta. Vamos a usar pocas cifras significativas por ahora. Esto es 9 volt, 8, 6 y 2, 8,
6 y 2 microfarad. ¿Dice micro? Sí, micro. ¿Ya? Microfarad. Microfarad. Y el último es de 8 microfarad. A ver, normalmente los primeros ejercicios, que yo resuelvo es sin dato numérico. O sea, simplemente llamando a esto C1, C2, C3, C4. ¿Ok? Ahora, no olviden la ecuación genérica de carga partido por voltaje. Esa sería la total o individual de cada uno de los dispositivos. Repito, Carlos, que uno lo que debiese saber en cada uno de los capacitores es la carga y la diferencia de potencial que hay. Si esto está conectado en serie acá, aquí hay una diferencia potencial. La suma de todas las diferencias potenciales, de cierta manera sumada, me tiene que seguir dando 9. ¿Ya? Porque es la cantidad de energía total que está entrando. ¿Ok? Lo mismo con la corriente eléctrica. Si entran 5, debiese salir 5. ¿Ok? No estamos viendo todavía lo que se denomina la ley de Joule, donde se calcula la cantidad de energía perdida por calor en alguna resistencia o en algún dispositivo. ¿Ok? Pero se puede medir. Entonces, primera técnica, entre comillas, ustedes la van a dibujar más bonito después, es resolver sin dato numérico, solamente haciendo dibujo. En un cuaderno o en una hoja de oficio, a mí me funciona más hacer el dibujo hacia abajo. O sea, voy viendo ay, no sé cómo se dice. Eso, la secuencia hacia abajo. Se puede hacer para el lado, pero después uno tendría que ir haciendo el cálculo bajo cada dibujo, como para no perderse de qué se trata el ejercicio. Hay algunos que tienen la capacidad de no perderse. Conociéndolo a ustedes, se van a perder. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar, voy a borrar la ecuación, y lo voy a dibujar hacia abajo que me sale un poco más simple. De aquí voy a llegar al siguiente circuito. Esto es muy simple, obviamente cuando hagan un circuito más grande, donde esto sigue siendo los 9 volts, donde este sigue siendo el 8 microfarads, y este es mi primer C1 equivalente. O sea, es un resultado que sale de esos dos. ¿Se entiende? Y por último, ya que aquí llegué a solo una conexión en serie, podría yo decir que tengo el C equivalente total con la pila de 9 volts o batería correspondiente. ¿Se entiende? Vamos a sacar solamente el valor de C por ahora. ¿Qué habría que hacer? Si yo quiero de aquí llegar acá, sé que esto es una conexión en serie. Entonces, C1 vale 6 microfarads más 2 microfarads. No tienen que para qué poner la unidad. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dijimos que la conexión en serie se resuelve sumando de forma directa. O sea, el C1 va a ser 8 microfarads. ¿Dudas, consulta? Primera respuesta del circuito. Acá, ¿cuánto vale el C equivalente? ¿Cómo va a salir el C equivalente? Va a salir, si yo miro isla, va a salir si yo miro el circuito anterior. O sea, es una conexión en serie. Por lo tanto, el C equivalente total, me queda un poquito grande el 1, es igual a 1 partido por 8 más 1 partido por 8, microfaradio, más 1 partido por 8. Obviamente podrían haber puesto el tiro 3 partido por 8, pero estamos exagerando la explicación. ¿Sí? Esto es 3 partido por 8. ¿Sí? ¿Cuánto vale el C equivalente? 8 tercios. 8 tercios. Microfarads. Y acá ya podría estar otra parte de la respuesta de lo que se está preguntando. Recomiendo, no obligo, trabajar con fracciones hasta el final. Más fácil que empezar a poner una cantidad de decimales que de repente confundo. Pero yo llegué, o llegamos,
al C equivalente total, ¿sí? Por lo tanto, volviendo a la ecuación original, si el capacitor es igual a la carga partido por el voltaje, ¿ok? Y en este caso, el capacitor viene siendo el de abajo, 8 tercios, ¿cierto? Igual a lo que no conozco, que es la carga almacenada partido por el voltaje que está llegando, que sería 9, ¿cierto? Ay, me da por poner como una Q. Sería 9. ¿Cuánto vale la carga? Adivinen lo que tengo que hacer. Multiplicar por eso. Despejar. O sea, algo tan sencillo como decir, dale con la Q. 9 por 8 partido en 3 vendría siendo el resultado. ¿Cuánto es? ¿Cierto? ¿24 qué? Gracias, Yanes, por no pensar. Teníamos, hay que ver bien las unidades, pero acá teníamos microfaradios, ¿cierto? No hemos transformado esto por 10 a la menos 6, por lo tanto los ceros no pueden desaparecer. Tanto el resultado 24 microcoulomb. Abuleme, ¿se entiende? Ahora, si ya encontramos cuánto vale la carga total almacenada en este, sabemos que el voltaje de este es 9. La pregunta es, ¿cuánta carga almacena este y cuánto voltaje almacena cada uno? O sea, almacena no, de hierro. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer? ¿Cómo? Las fórmulas no se ocupan por sí solas, se ocupan usando... Tendríamos que pasar Claro. explicando Vuelvo a hacer la pregunta y si me responden de la forma más inteligente y pensando posible. Esto lo entendieron, ¿sí? Y de acá entendieron que calculamos supuestamente la carga equivalente total de este circuito, que es un circuito imaginario que tenemos que viene de ese circuito. ¿Ya? Entonces, si yo conozco el Q total, el C total y el B total, acá, ¿cómo puedo saber el C de cada uno, el Q de cada uno, el B de cada uno? Eilers. Que habíamos dicho que el voltaje va a ser constante en todos los nodos. Entonces, con respecto a eso, mantenemos esa constante y variamos respecto a la capacitancia de cada uno. ¿Podría ser, Landolini? Exactamente lo mismo. Exactamente, están equivocados si es que el circuito viene de esto. Porque esta conexión es tan seria. Ups. O sea, la deducción que hacen ustedes dos es correcta si el circuito de donde viniese este fueran todos en paralelo. Ahí sería el voltaje el mismo para todos. Pero, lamentablemente para ustedes por hoy día, el circuito que sigue al equivalente son 3 en serie. ¿Qué es lo que tienen igual 3 en serie y qué es lo que tienen distinto 3 en serie? Igual carga, diferente voltaje. ¿Ya? Ahora, la suma matemática de los 3 voltajes me tendría que dar el voltaje total, que no debiese pasar del 9. Si nosotros empezamos a ocupar decimales, lo más probable es que si era 9, vamos a encontrar que es 8,70 y tanto, porque vamos a ir perdiendo decimales y ustedes van cortando. Si ocupamos fracciones, no se debiese perder tanto. ¿Ok? Ya, entonces, calculemos. ¿Alguien tiene los resultados? El libro era el ejercicio 35, para que no me digan si estamos equivocando. Voy a seguir. El coyote lo tengo que borrar. ¿Encontraron los resultados? Sí. Ya. ¿La carga total es 24? Sí. Ya. Primera cosa, vamos bien todavía. No, bien encaminado. Sigamos con acá. Supuestamente C1, C2, C3, si es que yo llamo a esto C1, a este le voy a poner equivalente 1, ¿ya? Este vendría siendo el C2 y este el C3, invento, y encontramos que
me perdí. Debiesen tener todos el mismo Q, ¿cierto? Que tendría que ser los 24 microcoulombs. ¿Estoy bien? Claro. Si C1 es Q partido por B, C2 es Q partido por B, C3 es Q partido por B. Me equivoqué en algo. De veras que quiero calcular el B de cada uno, perdón. B es igual a Q partido por C1. Claro. Tengo que ocupar la ecuación al revés, para que salga más simple. Ese sería el B1. B2, Q1 partido por C2. Jóvenes, mientras ustedes se distraen, yo más me pierdo. B3 vendría siendo Q3 partido por C3. ¿Ok? Entendiendo que estoy llamando C1, C2, C3. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale Q1? 24. ¿Cuánto vale C1? 8. 8 microfarads. Ojo, ¿ya? Esto es microcoulomb y esto es microfarad. Los micros se van. Por lo tanto, el resultado es 3. 3. ¿Qué? Voltio. Los voy a encerrar. Volt. Voy a mostrar esta clase para lo aprender. ¿Ya? Va a ser muy sí. chistoso. Oye. Ya. Obviamente, acá, Auleme, cortemos la falta de déficit. Ya. Me va a dar exactamente lo mismo, y acá lo mismo, porque en este caso, solo en este caso, coincide que esto es 8, 8 y 8. Obvio. Y obviamente, si yo sumo, me va a dar 9. solo porque el ejercicio es simple. Ejercicio que no van a tener en la prueba. ¿Ya? Entonces, repito, si ahora, Gallardo, Burleme, vamos a seguir. Andolini, si ahora yo ya entendí cómo calcular el Q total, el C total, el D total, fíjense que estoy aquí, repito que este ejercicio lo debiesen hacer en el cuaderno, Breguel, ordenadito cada dibujo y los cálculos para el lado, para saber cómo me devuelvo. Porque nosotros hemos llegado a que el voltaje de esto es 3, 3 y 3, que la carga vale tanto, tanto y tanto, ¿sí? Pero tenemos que llegar a este. Hacemos lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Ya sé. ¿Cuánto vale la carga de este? 24. 24. ¿Cuánto vale el voltaje acá? 3. Acá. 3. ¿Y la carga? 4. Acá. Tengo que saber cuánta carga hay aquí y cuánto voltaje hay acá. Pregunta simple. ¿Cuánto voltaje hay acá? 3, porque sabemos que aquí va a recibir 3. Entonces, en esta parte, que obviamente ya me quedó un desorden, el voltaje ya lo conozco. El voltaje de esa, ¿cierto? Va a ser, la carga. La carga 1, si le quieren llamar, va a ser, ¿cierto? Voltaje por C. ¿Estoy bien? Sí. Y la carga de esta otra va a ser voltaje por C. ¿Cuál voltaje? El de 3 por C. ¿Cuál C? 6 microfarads. Lo mismo acá va a ser el 3 por 2. 3 por el 2 microfarads. ¿Cuánto me da? 3 por 6. 18. 18. Micro. ¿18 qué? Microcoulomb. Microcoulomb. Acá, 6. 6 qué? Microcoulomb. Microcoulomb. 18 más 6, ¿cuánto da? 24. Maravillosa la misma cantidad de carga. ¿Se entiende? Sí. Ya. No nada de fútbol aquí. Si no me distrajera tantas veces, jóvenes, para hacer un ejercicio real, al estilo Patti,
con varias conexiones en serie y en paralelo, de partida es más fácil en el cuaderno porque uno no tiene que estar con la mano, hay que dibujar bien. La secuencia, puntaje por resolver dibujo, puntaje por resolver matemáticamente. ¿Ya? La evaluación del viernes, no les voy a tirar un par de circuitos muy complejos, pero mínimamente un circuito de unos 3, 4, 5 capacitores mezclados, o sea, mixtos, debiesen poder resolver. ¿Estamos? Gandolini, ¿los resultados del libro coinciden? Porque si no tenemos todo mal. Fuente. ¿Los resultados del libro? La ¿Coinciden? Potencial, todo lo que han visto antes. No, evaluaciones nada. Iba a ser en conjunto. La capacitancia equivalente de los capacitores. Está todo correcto. Ya, clase terminada. Bye.